Hola a todos, ¿cómo están? Soy la profesora Shirley Castro, encargada del área de comunicación, lenguaje, literatura y razonamiento verbal. A continuación vamos a dar inicio a nuestra primera clase virtual de razonamiento verbal, metalectura. ¿Qué es la metalectura? Sí sé que es una palabra complicada, pero meta significa más allá de algo, más allá de la lectura. ¿Qué podrá significar metalectura? Es un proceso que consiste en reflexionar sobre la forma como leemos. Esto permite que nos demos cuenta si estamos comprendiendo o no y qué debemos hacer para mejores resultados. ¿A ustedes no les ha pasado que han leído una noticia, un artículo y no han entendido ni papa ni camote? Como quien dice, ¿no? No ha entendido nada. Pues bien, ¿por qué no he comprendido ese artículo? Hay palabras que desconozco. ¿Qué podría hacer para comprender mejor? Eso es la meta lectura, reflexionar sobre tu proceso de comprensión. ¿Cómo leo? ¿Por qué no comprendo? ¿Y qué hago para superar esto? Eso es la meta lectura. Reflexión es reflexionar. Lectura, reflexionar sobre la lectura. ¿Cómo leo? ¿Cómo lo hago? ¿Comprendo lo que leo? ¿Por qué no comprendo? Si es que no comprendo. ¿Y qué debo hacer para solucionar ese problema o para superar ese obstáculo? Bien, a continuación vamos a ver un ejercicio. Leemos. Los componentes de la lectura. La lectura tiene dos componentes, la decodificación y la comprensión. Hay que tener esto siempre presente, pues hay situaciones en las cuales los problemas que el estudiante tiene con la comprensión de lectura se deben mayormente a una pobre decodificación. La decodificación consiste en reconocer o identificar las palabras y sus significados, es decir, saber leerlas y saber qué quieren decir. Técnicamente, la decodificación da paso a un veloz reconocimiento de palabras. El segundo componente, la comprensión de lectura, consiste en dar una interpretación a la oración, pasaje o texto, es decir, otorgarle un sentido, un significado. En todo este texto, ¿de qué nos habla? ¿De qué componentes de la lectura nos habla? De la decodificación y de la comprensión. ¿Qué nos dice sobre la decodificación? ¿Qué es la decodificación? Es el reconocimiento de palabras. Si yo leo un texto, debo de deducir cuál será el significado de una palabra o si la desconozco, debo buscarla, ¿no? Para poder comprender en forma global todo lo que leo. Luego, tenemos por otro lado la comprensión. ¿Qué es la comprensión? Darle sentido a esa palabra en una oración. ¿Qué significa dentro de un grupo de palabras? A ver, ¿cuál es el tema del texto leído? A. Importancia de la decodificación. B. La comprensión de lectura. C. La decodificación y la comprensión de lectura. D. Las técnicas de lectura. ¿De qué nos habla el texto? Esa es la pregunta. ¿De qué nos habla? De los dos componentes, la decodificación y la comprensión. Por lo tanto, la respuesta es la C. Siguiente. Marca las ideas principales del texto. Letra A o primera alternativa. La comprensión de lectura consiste en dar una interpretación a la oración, pasaje o texto. Dar una interpretación significa otorgarle un sentido al texto. La decodificación consiste en reconocer o identificar las palabras y su significado. ¿De qué nos habla esta lectura de la decodificación y la comprensión? ¿Qué nos dice sobre la comprensión? Consiste en darle un significado a una palabra dentro de una oración, interpretarla correctamente. Por lo tanto, la primera es verdadera. La comprensión consiste en dar una interpretación a la oración, pasaje o texto. Luego, ¿de qué nos habla? De la decodificación, consiste en reconocer palabras y su significado. Bien, reforzamos lo aprendido, sí, súper cortito. ¿Comprendieron realmente el texto anterior? Sean conscientes consigo mismos. ¿Realmente lo comprendí? Quizás a la primera lectura no se comprende. Hay que darle una segunda y una tercera para poder decir si lo comprendí o no. ¿Comprendieron realmente el texto? ¿Qué dificultades tuvieron? Si su respuesta es no, no comprendí el texto. ¿Por qué? ¿Qué dificultades tuviste
al leer ese texto? ¿Por qué no lo comprendiste? ¿Cómo la superaron? ¿Cómo superaste esa dificultad? ¿Qué hiciste para intentar comprender el texto anterior? ¿Qué aspectos todavía no comprenden? ¿Hay algo que no ha quedado claro del texto anterior? ¿Qué pueden hacer para superar el problema? ¿Qué ideas puedes plantear tú para superar esto? ¿Qué es la metalectura? Todas las preguntas anteriores forman parte de la metalectura, porque estoy reflexionando, estoy tratando de superar una dificultad en mi comprensión lectora, es reflexionar sobre mi lectura, realmente comprendí y si tuve algún inconveniente, ¿cómo lo puedo superar? Bien, hasta aquí llegó la clase de hoy. A continuación estaré dejando una pequeña actividad para ver cómo desarrollan su metalectura. Espero que se cuiden. Hasta luego.